Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, con nosotros Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Mucho de qué conversar. Y esta semana, gran noticia definitivamente, el apagón con todas sus consecuencias. Sí. Prácticamente a nivel nacional. Las consideraciones. Bueno, yo creo que las consideraciones es de profunda tristeza porque es algo duro lo que se vivió ese día. Tuve los testimonios de la gente en la calle, lo que vivió la gente que está en el metro, toda la parálisis del país, en los hospitales. Y creo que tiene que ser una reflexión profunda de cómo está viviendo nuestra Venezuela en este momento. El tema no solamente se refleja en los apagones, el tema de cómo están nuestras carreteras, cómo está la infraestructura en las escuelas, ahorita que comenzamos clases, cómo está atendiendo nuestros hospitales, cómo están el servicio, la calidad de las instalaciones, de las canchas. Es decir, nuestro país está como abandonado en este momento. Y creo que este tipo de crisis tiene que servir para que nosotros, en lugar de quedarnos atrapados en los problemas, más bien planteemos soluciones y planteemos caminos distintos. Y que quienes están en el poder tengan la grandeza de en lugar de estar acusando a los otros de saboteo y de conspiración, que nadie lo cree. La verdad es que nadie cree eso, Eduardo. Más bien que tuvieran la grandeza de convocar al país y decir, tenemos un problema y entre todos tenemos que resolverlo. Es igual que una familia. Una familia, si el papá o la mamá, frente a una crisis, una enfermedad o un hijo con droga, si se empiezan a echar las culpas unos a otros, fracasan. Pero si ellos, en cambio, convocan a la familia entera y cada quien pone su aporte y se discute y se ven soluciones distintas, estoy seguro que esa familia echa para adelante. Lo mismo pudiera pasar en Venezuela. Y yo creo que eso debería ser el aprendizaje más importante para el país y para quienes están en el gobierno, que en lugar de estar disparando de la cintura y culpándose unos a otros o culpar a la oposición, creo que más bien en una crisis tan grave, económica, abastecimiento, inflación, crisis eléctrica, infraestructura, la economía paralizada, yo más bien le recomendaría a Nicolás Maduro que convoque al país entero para ver cómo salimos de esta megacrisis que tenemos ahora en Venezuela. Maduro convocó al país hace unas semanas, se habla de mesas técnicas, de diálogo en razón de la economía, incluso de la viabilidad del gobierno, una vez que se conocieron los resultados del 14 de abril. ¿Qué ha pasado con eso cuando hay tantas cosas que atender, incluyendo, por ejemplo, el tema de la salud? Porque, por un lado, hay situación en la parte pública y los privados están diciendo que cada día que pasa, si no hay diálogo, si no hay solución, el sistema de salud podría colapsar. Bueno, ¿No está habiendo diálogo en el país? A eso voy. Yo creo que no hay diálogo en el país. Diálogo en el país significa respetar que tú puedes pensar diferente a como pienso yo, pero sin embargo yo te escucho. Diálogo significa que yo no tengo toda la verdad, sino que de repente tú puedes decir algo que es muy importante y que construye parte de la solución que yo quiero construir, o que yo puedo aportarte algo y que tú tampoco tienes toda la verdad. Yo creo que más bien el error de quienes están en el poder ahora, en la Asamblea Nacional yo lo vivo, en la Asamblea Nacional es todo como le da la gana a Diosdado Cabello y te callas la boca. Ahí no hay oportunidad de hablar, ahí no hay oportunidad de plantear proyectos, de plantear investigaciones, cero, eso no existe. Uno ahí simplemente va a callarse la boca y hacer lo que el capataz de la Asamblea diga. El presidente Maduro también debería tener una actitud de ver qué soluciones hay. Hay miles de soluciones que pudiéramos hacer con el tema de las cárceles, con el tema de la seguridad, con el tema de la creación de empleo. Soluciones que hemos propuesto, como por ejemplo el Cesta Ticket para nuestros viejitos pensionados, que ahorita se debaten entre comprar las medicinas o comer, que el gobierno les pueda dar ese auxilio. Nosotros llevamos esa ley a la Asamblea. El tema de los jóvenes con el primer empleo. Nosotros llevamos la ley del primer empleo para premiar a las empresas que le den empleo a la gente joven. La ley de emisiones, que también nosotros la llevamos con las firmas de la gente para crear un sistema de emisiones que no fuera partidista. La ley de producción nacional, Eduardo, que la llevamos también para que no tuviéramos que comprar la comida fuera de Venezuela y no sea tan cara o no desaparezca, sino que la podamos producir acá con marcas venezolanas, con empleo venezolano. Es decir, donde tú te metas, en lugar de ver caos, podemos ver soluciones. En lugar de ver problemas, podemos ver soluciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que quienes tienen el poder tienen que abrirse al país y entender que ellos no son dueños del país
o que ellos no tienen la verdad del país, sino que el país somos todos, y aceptarnos, y aceptar que las cosas cambian, y aceptar que vivimos una crisis profunda y que ellos tienen que dar el primer paso. Como dirigente político, como operador social, que debe ser todo político, y aunque no se esté concretamente en el poder en este momento, ¿qué hacer con la economía? Con la capacidad del salario mínimo, por ejemplo, independientemente de los ajustes programados que se han ido aplicando. Bueno, eso es un gran ejemplo, Eduardo. Fíjate tú, comenzó el salario mínimo esta semana. El salario mínimo se aumentó. Ese aumento, para que tú tengas una idea, es un aumento de 8 bolos diarios. Yo te quiero retar, Eduardo, a que tú me digas qué haces con 8 bolos diarios de aumento. No te puedes tomar ni un café, no te puedes comprar un refresco, mucho menos alimentar a tu familia. El gobierno dice que para que una familia come completa se necesitan más o menos 3.500 bolos, pero el salario mínimo son 2.700. Es decir, si una familia aplica todo el salario mínimo solo a comprar comida, comerá 20 días al mes y los otros 10 días no le alcanza para comprar la comida. Entonces, ¿cómo lograr que eso cambie? Tenemos todo. Venezuela es un país rico, pero mal administrado. Y tenemos lamentablemente una tragedia, que es que tenemos un gobierno millonario, pero un pueblo pobre. ¿Cómo romper eso? Bueno, trabajando junto el sector privado con el gobierno y con la comunidad. En lugar de pelear con los empresarios, más bien llamar a los empresarios a que inviertan más, a que podamos generar empleo, a que se puedan hacer inversiones, más bien darles facilidades para que se creen comercios, turismo, empresa. Lo contrario que estamos haciendo ahora. El gobierno pelea permanentemente con las empresas, las amenaza, se cierran, se van del país, se pierden puestos de trabajo. De manera que Venezuela tiene todo, que si lo combináramos bien y tuviéramos una visión clara de una economía donde se trabaje juntos, sector privado, pueblo y el gobierno, Venezuela se dispara como un país que en lugar de tener hoy la peor inflación del mundo, el peor abastecimiento de alimentos del mundo, el peor país para hacer inversiones del mundo, y así nos catalogan, que Venezuela por el contrario pueda ser un país donde haya confianza, donde más bien la gente se pelee por invertir acá, donde se generen puestos de trabajo. Es el país que podemos tener y no es difícil. Lo que hay es que cambiar la mentalidad de quienes nos gobiernan, que lo que han hecho es devaluar. Hoy comienza el aumento de precio de la harina pan, de la harina de trigo, de la pasta. Hay aumentos de productos que llegan hasta el 100%. La solución, le digo a la gente del gobierno, no es aumentar los precios. La solución es producir más. Ese es el truco. Yo no soluciono esta crisis aumentando precios ni devaluando. Yo soluciono esta crisis produciendo más para que haya más empleos, más productos, más marcas venezolanas, y por lo tanto cada quien pueda vivir bien, cada quien pueda comprar la marca que le dé la gana, sin hacer colas, sin caerse a puños para comprar un producto. Nosotros tenemos que rechazar esa rutina que tenemos ahora de comprar alimentos haciendo colas, de buscar y pegar brincos para buscar alimentos, pues no se consiguen. Venezuela, te respondo a tu pregunta, simplemente con 3 o 4 cosas que se hagan, puede producir alimentos baratos, generar empleo y que la gente viva como lo merece. ¿Cómo se retoma la confianza? Pareciera que todo esto también tiene que ver con el factor confianza, que Totalmente. la gente no sienta la inseguridad de no saber si consigue ese producto y entonces va haciendo como una despensa que también Totalmente. es una forma de acaparamiento, es como un círculo vicioso. Tienes toda la razón. Viene el 8 de diciembre. ¿Cuál es la importancia de ese resultado más allá de los poderes en pugna, más allá de lo estrictamente electoral? Bueno, yo creo que el 8 de diciembre es una buena oportunidad para el 8 de diciembre. ¿Por qué son importantes las elecciones, Eduardo? Porque el 8 de diciembre, cuando tú estás frente a la máquina de votación o la persona que nos está viendo está frente a la máquina de votación, en ese momento en que yo voy a votar, yo soy el venezolano más poderoso del mundo. Yo soy más poderoso que el presidente, que los ministros, que los militares. ¿Pero por qué? ¿Votando por la opción de la unidad, por ejemplo, se van a resolver estos problemas? ¿Cuál es el efecto? Votando por la opción de la unidad, tú puedes lograr un paso para que haya un cambio en el país. Y al mismo tiempo yo estoy convencido que incluso votando por un cambio, tú puedes lograr un castigo al gobierno, que el gobierno sienta una sacudida, un corrientazo de que las cosas no están bien, de que tiene que cambiar de rumbo. De manera que yo creo que el 8 de diciembre puede ser una fecha muy importante en la cual incluso quienes apoyan al gobierno
lo castiguen diciéndole, señores, o ustedes rectifican o ustedes simplemente van a perder el apoyo popular. Es la manera más democrática, más limpia, más institucional de con ese voto decirle a la gente, yo te castigo porque estás simplemente divorciado de mis problemas, de mi dolor y de mi sufrimiento y necesitamos un cambio para el país. En el área estrictamente técnica, la ubicación del tarjetón, la significación de esa única tarjeta dentro de la boleta. Bueno, yo creo que estamos construyendo una unidad porque nosotros estamos claros que el reto que tenemos nosotros como venezolanos todos es unir al país. Venezuela es como si yo agarrara este vaso que está acá, que está roto, hay que pegarlo de nuevo. Venezuela hay que unirla. Y ese cemento que puede unir a Venezuela, yo estoy convencido, esa pega que puede unir a Venezuela es la justicia. Un país donde haya justicia para todos. Y por eso creo que esa bandera que tenemos nosotros de la unidad es la que puede tener el 8 de diciembre la expresión de un cambio, de una renovación de la política, después que tenemos muchas alcaldías que han tenido 8, 12 años gobernadas por las mismas personas y no se ven los resultados, sino que la gente se va sinvergüenciando en el poder. Es tiempo de renovar, de cambiar y de mirar al futuro. Jorge, ya para cerrar, uno viene escuchando constantemente de voceros del Ejecutivo o de Gobierno distintos epítetos dirigidos a la oposición en términos generales, pero con el calificativo amarillo, la corrupción amarilla, la tal cosa amarilla. Sí. ¿Qué lectura tiene para ustedes? Bueno, es un ataque a Primero Justicia porque Primero Justicia representa como una columna muy importante de esa unidad que estamos construyendo. Primero Justicia es un movimiento que quienes nos están escuchando saben que hemos sembrado liderazgos jóvenes en toda Venezuela, renovadores, y Primero Justicia también es el movimiento de Enrique Capriles. Entonces, atacarnos a nosotros es como atacar muchas cosas a la vez. Enrique, la unidad, la nueva generación, pero eso a nosotros nos hace más fuertes porque al final estamos luchando por una Venezuela donde haya justicia, y eso es algo imparable. Si tú me dices, ¿cómo reduces tú, Julio, tantos problemas que tiene el país a una solución? Yo lo reduzco a esa palabra mágica. Un país donde haya justicia puede resolver todos los problemas que tenemos ahora en Venezuela. Una justicia real, cercana, donde la gente pueda cumplir sus derechos, donde todos seamos iguales frente a la ley. Gracias por esta visita. Muchas gracias, Eduardo. Amigos, ha sido Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad.